Buenas tardes a todos, perdonen la demora. Tengo que darles hoy 3 temas de coloproctología. Coloproctología es una subespecialidad de cirugía general. Para ser coloproctólogo tienes que ser cirujano general primero y después entrenarte 2 años en cirugía colorectal. ¿Por qué hay que hacer cirugía colorectal? Porque los cirujanos generales es como medicina interna, vas a ver todo de forma muy general, y en Estados Unidos hay una cosa que se llama el cirujano crítico o el cirujano de urgencia. Entonces hay escenarios de coloproctología que son cirugías de urgencia, de guerra, una perforación de colon, un trauma de colon. Eso lo puede hacer un cirujano general. También puede hacer una cirugía electiva de colon, pero ya la complejidad del entendimiento de la patología colorectal va más allá de simplemente quitar una estructura y volverla a conectar, ya que el colon usted le quita el colon a un paciente y la funcionalidad del intestino le cambia, y eso va más allá. Entonces ese entender de cómo funciona el colon no lo aprendemos en cirugía general. Aprendemos a hacer cosas mecánicas de quitar estructuras y añadir estructuras, pero el comportamiento del colon antes y después de una cirugía, eso es lo que probablemente diferencia a un cirujano de cualquier rama que se dedique a cirugía de colon y a un coloproctólogo. Entonces, dentro del primer tema vamos a hablar de vólvulo colónico. El vólvulo es una obstrucción, es un escenario de urgencia. Cualquier cirujano de urgencia debería tener la capacidad de operar un vólvulo. Cualquier médico general, cualquier médico debe tener este conocimiento que yo les voy a dar como base para la sospecha de un vólvulo colónico. Ustedes están estudiando para hacer medicina general, ¿ok? No para aprender cómo se opera un vólvulo, sino cómo diagnosticarlo, cómo tratarlo, cómo no dejarlo que pase, porque si lo dejan que pase, el paciente entre más tiempo pasa, se complica. Entonces, una obstrucción de colon o una obstrucción del intestino es un impedimento del paso de contenido dentro del lumen, y es una emergencia médica que tiene una morbimortalidad elevada, y hay varias causas. ¿Por qué la coloproctología? Bueno, porque el colon es un órgano dinámico. Yo les puedo enseñar una foto del colon, decirle que cortamos aquí y conectamos el intestino delgado acá, pero va más allá de eso. El colon constantemente se mueve. Cuando un paciente está recién operado, él te dice: doctor, pero yo siento unos movimientos, unas cosas adentro. Entonces esa parte es lo que hay que tratar de enseñar cuando uno estudia el colon. El colon tiene más de 400 especies de bacterias. Esas 400 especies de bacterias se llama flora bacteriana, es lo que cambia y lo que hace difícil la coloproctología. Y hay especies de flora bacteriana proinflamatoria, hay especies de flora bacteriana anticicatrizantes, hay otras procicatrizantes a favor, y hay pacientes que, dependiendo de la dieta, tienen una tendencia a favor o en contra de cualquier procedimiento colorectal. Es un órgano dinámico, no es fácil aprender y diseñar. Como ven, la parte izquierda es la más delgada y la parte derecha es la más ancha. Entonces un vólvulo es una persona que tiene un segmento redundante del colon que se le tuerce sobre su mesenterio, y esto origina una obstrucción o isquemia. Como ya le dije, hay 400 especies de bacterias. ¿El colon para qué sirve? El lado derecho generalmente es de rescate. Si usted ingiere 2 litros de agua, esos 2 litros de agua no se absorben en el intestino delgado. 1 litro 800 se absorben en el colon derecho. 200 mililitros son para las heces. Si usted se toma 1 litro de agua solamente, pues no creo que su cerebro y su corazón se vayan a sacrificar para que a las heces le queden 100 mililitros de agua. Probablemente ese litro entero se absorba para los órganos principales del cuerpo, y por eso que vemos que después tenemos la orina concentrada y estamos oligúricos. Entonces,
para que uno funcione bien, tiene que ingerir 2 litros de agua, o sea, 8 vasos de 8 onzas, y 7 vasos probablemente son para su cuerpo, y un vaso es para las heces. Aquellas personas que no ingieren esa cantidad de líquido, entonces tienen un problema de heces duras y pueden llevarle a una enfermedad colorectal. Los ácidos grasos de cadena corta son los que alimentan las células del colon, que se llama el colonocito. Entonces, si usted come alimentos muy procesados que no se digieren en ácidos grasos de cadena corta y llegan como ácidos grasos de cadena mediana al colon, eso no se va a absorber. Entonces, esos pacientes eso lo van a eliminar. Entonces, es importante entender eso, y por eso hay cosas que uno evacúa tal como se las comió. En una obstrucción, lo primero que tienen que entender de la fisiopatología es que hay un aumento del gas. El paciente se distiende, hay un aumento del gas intestinal. Esto va a alterar el flujo intestinal y va a disminuir el flujo sanguíneo dentro del intestino. ¿Okay? Y eso te va a alterar la motilidad intestinal, y de un aumento del peristaltismo, porque hay aumento de los gases, va a haber un aumento del peristaltismo, vamos a tener una disminución del peristaltismo. Por eso le van a decir, los ruidos intestinales están aumentados, probablemente le está empezando. Pero cuando el paciente está muy distendido y no tiene ruido, y que está en la parte final de probablemente una inminente perforación. Entonces, cuando ya hay alteración de la motilidad intestinal, estas bacterias van a cambiar y van a predisponer las bacterias que son las más mórbidas del microbiota intestinal, las pseudomonas o las bacterias que son resistentes a los antibióticos, porque hay un cambio de estas bacterias. Entonces, por eso son bacterias proinflamatorias. Y esto te va a llevar a una isquemia. Todo esto va a estar en un círculo cerrado y va a haber una isquemia, una necrosis, se perfora, y cuando se perfora el colon son heces los que se está liberando en grandes cantidades de bacterias, y esto te puede llevar a un shock séptico y a una sepsis severa con una falla orgánica múltiple y la muerte. Entonces, el vólvulo es la tercera causa de obstrucción. La primera causa de obstrucción son enfermedad diverticular y cáncer de colon. La incidencia de las obstrucciones en los Estados Unidos ha ido en aumento y la mortalidad ha ido en descenso. El sitio más frecuente de obstrucción del vólvulo es el colon sigmoide, que es el que está libre, intraperitoneal, en casi 3 de 4 pacientes, pero hay otros sitios como el ciego, el transverso y el ángulo esplénico. Generalmente es una rotación o una torsión a favor o en contra de las manecillas del reloj, generalmente es en contra. Y la torsión, para que se dé, debe girar más de 180 grados para que haya la obstrucción. Usted puede tener un colon sigmoide redundante y su colon se rota un poquito, 45 grados, pero no le va a dar una obstrucción. Por eso son pacientes que probablemente tienen un estreñimiento crónico. La incidencia de vólvulos es más común donde hay alimentos con fibra, en las alturas como en el Amazonas o en Bolivia, en México, en ciudades, y en los países africanos y en los países asiáticos. En los países como el nuestro, Estados Unidos, generalmente es en contra. Nosotros somos a favor de enfermedad diverticular y no tanto de vólvulo. Pero en Panamá hay mucho vólvulo en el área indígena, en personas de descendencia asiática también hay muchos vólvulos, y en los pacientes seniles, los pacientes geriátricos. Entonces, los factores de riesgo es un estreñimiento crónico, dependencia de laxantes, pacientes con temas de parálisis cerebral infantil, nacieron con enfermedad de Hirschsprung, pacientes con historia de neuropsiquiátrico, pacientes encamados prolongadamente como en los asilos, enfermedad de Chagas. Entonces, es importante cuando usted está en un escenario de un dolor abdominal y una potencial obstrucción, es averiguar el tiempo de evolución, el examen físico según las etapas de la fisiopatología. Recuerden, va a estar distendido, ruidos intestinales aumentados, puede estar distendido, más distendido, con dolor en todo el abdomen, sin ruidos intestinales, probablemente en una fase avanzada de la fisiopatología de una obstrucción intestinal.
usted le tiene que pedir exámenes de todo, tiene que pedirle hemograma, tiempos de coagulación, exámenes de química completa, electrolitos, proteína, tiene que pedir proteína, pues si va ante una inminente cirugía hay que ver si ese paciente tiene una buena proteína, la proteína está alterada, probablemente no es un buen candidato a hacer una anatomosis. Y una gasometría para ver si está con una acidosis metabólica, cómo está el lactato, todo eso hay que verlo. Entonces, las presentaciones, bueno, pueden ser así, como les dije, antihorario o a favor de la manecilla del reloj oral en sentido horario. También está en el ciego, ¿verdad? Que también está de la báscula, se llama la báscula, que tienen cuando se desarrollaron en el feto, no se fijó el ciego con el velo de Jackson, que es lo que lo vuelve retroperitoneal. Entonces, si no se fija totalmente retroperitoneal el ciego, ¿verdad? El ciego está intraperitoneal, pero el ascendente está retroperitoneal. Entonces, el ciego se puede mover libremente y puede hacer este efecto de anterior-posterior y se puede dar una obstrucción, ¿verdad? Del ciego. También eso ocurre cuando uno opera el apéndice y lo libera, porque estaba el apéndice retrocecal y uno la libera toda y la deja intraperitoneal. Y si no se fija bien, cuando cicatriza no se fija bien, ese ciego queda redundante y entonces ese ciego puede hacer una obstrucción. Obviamente tiene que rotarse, ¿no? Y esos son factores de riesgo. Los síntomas de una obstrucción de colon generalmente al inicio son inespecíficos: dolor, distensión, aumento de los movimientos intestinales. Si el paciente, la válvula ileocecal es competente, o sea que no refluye hacia el intestino delgado, va a haber una gran distensión de colon, y esos son los pacientes más propensos a perforarse el colon. Aquellos pacientes que la válvula ileocecal es incompetente, ¿verdad? Que quiere decir que si hay una obstrucción en el colon va a refluir hacia el intestino delgado y el intestino delgado también se va a distender. Y como hay 3 a 5 metros de intestino delgado, ese paciente es más difícil que se perfore. Pero ese paciente sí va a tener síntomas de obstrucción alta, que son náusea, vómitos. Hay que averiguar si hay historia de estreñimiento, el estado cognitivo cuando son pacientes de asilos, si hay una historia de estreñimiento crónico agudizado. Y en los signos vamos a tener dolor abdominal, generalmente si es del sigmoides, en el lado donde está el sigmoide, fosa ilíaca izquierda. Puede ser difuso otras veces, va a haber un timpanismo, está lleno de gases, distendido, la ampolla rectal está vacía, no hay heces en la ampolla rectal, son signos de que hay una obstrucción. El 25% puede tener signos de peritonitis o shock, y ya eso el paciente va a estar diaforético, taquipneico, por un aumento de la presión intraabdominal, no va a poder respirar bien, entonces va a estar taquipneico, taquicárdico, puede tener fiebre y va a estar hipotenso. En los laboratorios vamos a ver leucocitosis con un desequilibrio hidroelectrolítico, una lesión renal aguda, creatinina elevada, puede estar coagulopático, con una gasometría que muestra una acidosis metabólica, con un lactato elevado. ¿Cuáles son los estudios de imagen que se apoyarían ante una clínica y laboratorios de este tipo? Bueno, empezaremos con una radiografía de abdomen, una serie de abdomen agudo. Una serie de abdomen agudo es una radiografía de abdomen de pie y acostado, y una radiografía de tórax para ver los diafragmas. Si el paciente no se puede poner de pie, puede ponerlo sentado. Si no se puede sentar, hay que ponerlo en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. ¿Ok? Entonces, el enema contrastado, en cuarto de urgencia nadie pone enema. ¿Ok? Y esos son estudios probablemente de centros de salud o hospitales de segundo nivel. Casi todos los hospitales de este país tienen un tomógrafo. Entonces digamos que cada vez en desuso el enema y el tomógrafo. Y la colonoscopía, que es una opción. La tomografía se puede hacer sin contraste, con contraste intravenoso o con contraste endorrectal. Si lo hacemos con contraste endorrectal, estaríamos haciendo un colon por enema. Entonces podemos ver con la radiografía de abdomen el signo del grano de café, que es el signo patognomónico en una radiografía de abdomen, con la convexidad opuesta hacia el lado opuesto donde es el vólvulo. Si es del sigmoide, el sigmoide está a la izquierda, la concavidad va a estar hacia la derecha, hacia el hipocondrio derecho.
Si le metemos contraste endorectal vamos a ver un pico de ave, se le llama el signo de pico de ave porque tiene una obstrucción aguda aquí, y si lo hacemos en la tomografía vemos un signo de remolino, que es donde el mesenterio está torcido. Entonces, si se trata de una obstrucción intestinal y usted nada más tiene una radiografía de abdomen, dentro de los diagnósticos a diferenciar de un vólvulo, hay que diferenciarlo de otras causas de obstrucción intestinal colónica, que son cáncer de colon, un hilio paralítico, un megacolon tóxico en la colitis ulcerativa, una enfermedad de Hirschsprung, un divertículo gigante, un síndrome de Olivi, que es una parálisis dinámica que le da al colon en pacientes críticamente enfermos, tumoraciones abdominales o pélvicas. El tratamiento, el objetivo es ver qué tan viable está el colon, resolver la obstrucción y prevenir la recurrencia, que no le vuelva a ocurrir. Entonces, el tratamiento gold standard de un vólvulo colónico inicialmente no es quirúrgico, es una distorsión endoscópica si el colon está viable. ¿Y cómo sabemos si el colon está viable? Bueno, los laboratorios te pueden ayudar mucho a saber si un lactato está muy elevado, probablemente tiene una acidosis metabólica, probablemente hay una necrosis del colon. Ese paciente con un colon necrótico no se debe distorsionar el vólvulo, porque al distorsionar el vólvulo, todas esas bacterias que están acumuladas ahí va a ser una bacteremia y el paciente va a empeorar. Entonces, por eso es importante, antes de hacer la distorsión endoscópica, saber más o menos en qué etapa del paciente estamos. Si estamos ante un posible colon, un vólvulo colónico isquémico, entonces está contraindicado hacer la distorsión y ahí es cirugía de salida. Muchas veces el endoscopista con el colonoscopio puede ver la viabilidad de la mucosa, y la viabilidad de la mucosa te puede decir si está viable o no. Entonces, la distorsión endoscópica es para transformar una cirugía de urgencia con un colon bien distendido en paciente en subóptimas condiciones para una anastomosis, hacerle una resección y anastomosis. En ese momento el paciente iría a resección y colostomía. Y una cirugía de colostomía, de revertir una colostomía, que se llama la colostomía tipo Hartmann, no terminal, es una de las cirugías más difíciles que hay en el vía abdominal. Entonces esa cirugía los cirujanos tratamos de evitarla. Entonces una distorsión endoscópica es como lo desobstruyes, lo mejoras, lo preparas y después lo llevas a una cirugía electiva con altas posibilidades de hacer una resección y anastomosis en una sola cirugía. Le estás ahorrando una segunda cirugía. Entonces el manejo endoscópico tiene un éxito de hasta un 80%, se coloca un tubo intraluminal por 24 a 72 horas, se hace un control radiográfico de tórax y abdomen, la recurrencia fluctúa de un 12 a 86%, la mortalidad de una cirugía de urgencia fluctúa entre un 25 a 30% versus una electiva del 1 al 6%, con una morbilidad más baja, una cirugía electiva versus una cirugía de urgencia. La cirugía de urgencia, la mitad se complica. Entonces, no se ve la luz, pero esta es una visión endoscópica donde la mucosa se ve rosada y acá se ve de un color ya oscuro. Entonces, aquí probablemente no sería buena idea distorsionarlo. La resección del vólvulo, o sea, resecar, la recurrencia, si hay cirugías que no resecas, lo distorsionas, abres el abdomen y lo distorsionan y lo cosen al peritoneo para que se quede fijo. Eso jamás lo he hecho, está descrito en los libros, donde me entrené jamás lo hacen. La literatura del continente americano va en contra de fijaciones, pero hay artículos científicos de India, de Asia, donde algunos lugares hacen fijaciones. Pero la recurrencia de una fijación va de hasta un 70% versus una resección de un 5%. Si yo opero 100 vólvulos y los 70 de 100 se me van a volvular a futuro, estoy exponiendo de nuevo a ese paciente a una obstrucción intestinal. Entonces, esa es la explicación por la cual jamás me ha interesado aprender una cirugía de fijación. Entonces, la resección más anastomosis por mínima invasión es la mejor idea si se puede, y la cirugía depende mucho de la fragilidad del paciente y la viabilidad del colon. Si el paciente está muy frágil y la viabilidad del colon no es buena, probablemente es una colostomía definitiva, terminal.
pero si el riesgo es intermedio, se le puede hacer una anastomosis con una protección de un estoma temporal, lo que se llama un estoma en asa. También se puede hacer una cirugía de control del daño si el paciente está muy inestable, desobstruyes, cortas y no reconectas ahí, esperas y después ves. Y también puedes hacer cirugía de no resección, que son las que les dije que yo no hago, de pexia, pero no es recomendable por la recurrencia. Dentro de las pexias están la sigmoidopexia, que se puede hacer abierta y laparoscópica. Hay fijaciones endoscópicas con sondas en T, están sigmoidostomías con tubo, está la extrapenetración sigmoidea, la mesocoloplastía, la aplicación del sigmoide y una colostomía endoscópica percutánea. Esto es una pexia, ¿ok? El meso está redundante y lo pexian para que el meso se vuelva corto. Y esta es una colopexia, donde se cose el ascendente con el transverso porque el transverso está redundante, ¿ok? Están los nudos, que es cuando hay un vólvulo tanto del colon con el intestino delgado y hace un nudo así como de zapatilla y es un caos porque hay una isquemia en el intestino delgado y hay una isquemia en el colon, y generalmente los pacientes llegan con abdomen agudo. El diagnóstico lo haces intraoperatorio. El paciente llegó con abdomen agudo, llegó mal, acidótico, no sé qué tiene, puede ser una apendicitis perforada, puede ser una diverticulitis perforada, puede ser una úlcera péptica perforada, puede ser un tumor perforado, puede ser un nudo iliosigmoideo, pero el paciente está grave. Le abres el abdomen y te das cuenta que es un nudo iliosigmoideo. Son vólvulos simultáneos, son incidentales. El 8% de todos los vólvulos sigmoideos, menos del 2% de las obstrucciones intestinales. El promedio de edad es inferior a los 45 años. Hay vómitos y no hay distensión. Y están los cuadros atípicos en embarazo y en pediatría. Los nudos sigmoideos, como ven, involucran intestino delgado con colon, hay varios tipos, y esos pacientes van a quedar probablemente, si están mal, con una ileostomía y un estoma del colon, o sea, va a tener dos estomas. Y después se ve cómo se reconstruye todo eso, y esos pacientes van a después tener hernias y toda la historia de tener un estoma. Son pacientes bien difíciles después. El vólvulo del ciego, como les dije, ¿verdad? Una rotación alrededor de su mesenterio, y también puede ser que se tuerza todo, como la báscula, lateralizada o completamente. Es el 10 a 40% de todos los vólvulos. Hay tres tipos, son pacientes más femeninos y más jóvenes. Se presenta como una obstrucción de intestino delgado. La radiografía de abdomen no siempre da el diagnóstico, generalmente el diagnóstico es por tomografía. Acá casi no se practica reducción endoscópica. La reducción endoscópica para el vólvulo de sigmoide. La cirugía por mínima invasión a veces es más difícil porque está distendido el intestino delgado, no te deja ver, y la cirugía depende según la fragilidad y la viabilidad del colon. Este es la báscula cecal, como decimos, ¿verdad? Este es un vólvulo de sigmoide, el remolino está para la derecha, la concavidad del grano de café en la radiografía está hacia el hipocondrio izquierdo. Los vólvulos de colon transverso y ángulo esplénico son menos de 10 casos reportados en la literatura. No hay reducción endoscópica, jamás he visto uno, y la cirugía siempre depende de la fragilidad que tenga el paciente y la viabilidad del colon. Entonces, en resumen, si nosotros tenemos la sospecha de un vólvulo y hacemos la historia, el examen físico, laboratorio, hacemos una radiografía de abdomen y vemos esa imagen de grano de café, que no se les olvide esta imagen, todo el colon distendido, ¿verdad? Y el intestino delgado no se ve, prácticamente todo el colon. Esa es la imagen en grano de café, ¿ok? Y a veces, si uno tiene duda, no es necesario hacerle una tomografía de tránsito oral, de contraste oral por 6 horas, porque tú nada más quieres ver el signo del remolino. Entonces tú le pides al radiólogo que le haga una tomografía con contraste intravenoso, y con el contraste intravenoso se ve eso demora 10 minutos. ¿Ok? O sea que un residente de cirugía que le esté dando contraste oral a una sospecha de vólvulo colónico por 8 horas está retrasando el manejo. ¿Ok? Entonces,
Si tenemos la sospecha de un vólvulo, se reanima al paciente, se hacen estudios de imagen, se confirma ya sea que es, si es secal, es una ilio colónico resección, una colectomía derecha urgente, ¿verdad? Si no es posible, ellos ponen aquí en la revista una secopexia, solo si no es posible resecar. Entonces, si es un vólvulo sigmoide y el paciente está estable, no hay datos de peritonitis, no hay datos de que tenga una isquemia intestinal, una rectosigmoidoscopía flexible, se ve que el colon está viable, se hace la distorsión endoscópica y se coloca un tubo rectal. Si se ve que el colon no está viable, es cirugía de urgencia. Si el paciente está inestable, tiene datos de peritonitis, impresiona que hay un compromiso intestinal de salida, entonces es una cirugía de urgencia. Entonces, esta es una paciente de cuna nega, de 23 años, grava 0, para 0, un día de evolución de dolor abdominal, distensión, es la primera vez, llegó con una leucocitosis leve, neutrofilia leve, gasometría normal, no vómitos ni fiebre, signos vitales normales, y tenía este signo de grano de café. El residente le hizo la tomografía, aquí se ve el signo de remolino hacia la izquierda y ven todo el colon distendido. El residente fue y le hizo una rectosigmoidoscopía y le puso un tubo pleural, o como si fuera un tubo rectal, y le descomprimió el grano de café. Aquí está el colon lleno de aire, el sigmoide, y acá no. Y entonces se nutre, se corrige el desequilibrio electrolítico, el tubo rectal se quita en 3 días y se operó electivamente en coloproctología. Y como vemos, aquí vemos un colon sigmoide redundante, con el tejido areolar del peritoneo obviamente estirado, ¿sí? Eso también se ve en los prolapsos rectales, estirado, todo eso que teóricamente está firme, está estirado. Se le hace el corte a nivel del recto, se libera el ángulo esplénico y se reseca todo el colon que está redundante. Aquí está el recto, que se ve también ancho, pero se ve viable. Y entonces, aquí como era mujer, se hace un tacto vaginal siempre para evitar una complicación con la vagina, y hasta que se tenga bien disecado el recto, entonces con la engrapadora se hace el corte, ¿no? Como el recto está ancho, aquí necesitamos más de un disparo de la engrapadora para poder cortarlo. O sea que era un recto ancho, estaba acostumbrado. Eso se exterioriza por el ombligo en un huequito de 4 centímetros y se hace una anastomosis. Aquí se tira agua para verificar que las grapas no fuguen, que tenga todo el recto sellado. Se introduce una engrapadora circular que asemeja al intestino para hacer una unión entre el colon descendente. Si ustedes lo que ven ahí que se mueve es el ureter izquierdo, y hacer una anastomosis del colon descendente, que no está redundante, al recto, y así se ve la anastomosis por la paroscopía, y se hace la prueba, le llamamos neumática o prueba del llantero, que es que le tiras aire con el colonoscopio, ahí se ve la luz del colonoscopio y ves que en la línea de grapas no burbujea aire en el agua, entonces la anastomosis está íntegra. Si burbujea, hay que volver a hacer la anastomosis. Ese es el primer tema. Si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, este es el momento de este tema. Una consulta, en el caso de la distorsión endoscópica, ¿eso lo sigue haciendo el cirujano o eso pasa ya? Yo de residente hice mi primera distorsión endoscópica, o sea que al final eso es parte del armamento de alguien. Si yo soy cirujano y no tengo la capacidad, llamo a un gastroenterólogo. La ventaja es que yo hago colonoscopía y también soy cirujano. Esa es la única ventaja que tengo yo al lado del cirujano general. ¿Me explico? Pero un cirujano general puede hacer la distorsión si se siente capacitado.
¿sí? ¿Alguna otra duda, comentario? Entonces, si yo les pusiera en una pregunta en un examen, pusiéramos cuál es el sitio más frecuente de que haya un vólvulo colónico, ¿qué responderían ustedes? Colon sigmoide, perfecto. Y si le ponen en un caso clínico donde ven que el paciente está acidótico y se trata de un vólvulo y le ponen opciones de manejo, de extorsión endoscópica, cirugía de urgencia, no hacer nada, hacer tomografía, ¿qué pondrían? Cirugía de urgencia, pues el paciente está en malas condiciones, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la idea. El vólvulo no es tan difícil, ¿okay? Vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Probablemente de los tres temas hoy, lo más común es la enfermedad diverticular. Pero tienen que tener, como dicen en la calle, el colmillo. Tienen que tener ese colmillo. Tienen que pensar en esto, porque sí se los van a encontrar. Enfermedad inflamatoria intestinal, hay dos tipos, la colitis ulcerativa y el Crohn. Son condiciones inflamatorias autoinmunes, crónicas, recurrentes, su severidad es variable, ¿verdad? Y se altera toda la fisiología, microbiología, inmunología y genética del colon. Está descrito desde hace más de 150 años. Y los factores son, ¿verdad? Son un paciente vulnerable, un paciente que tiene la genética, la inmunidad, tiene el microbioma a favor, ¿verdad? Nació con eso, pero se le despierta por uso crónico de antibióticos, no creó buen sistema inmune porque mucha urbanización, uso crónico de AINE, fumador, una dieta proinflamatoria, y se te despierta todo eso que tienes ahí. Y haces una interacción huésped-ambiente y te desarrolla la enfermedad inflamatoria intestinal. Generalmente es más prevalente en los polos del planeta, o sea que hay más enfermedad inflamatoria en Argentina que en Colombia, hay más enfermedad inflamatoria en Canadá que en Nicaragua, ¿ok? Entonces, asimismo, hay más enfermedad inflamatoria en Australia, en Gran Bretaña, que en los trópicos. Nosotros, al ser un país trópico, tenemos la ventaja que esta enfermedad no es tan común, pero se ha visto que con la nueva tendencia que todos comemos mucha comida proinflamatoria, ¿verdad? A nuestro microbioma, hay un aumento en la incidencia lentecito de enfermedad inflamatoria intestinal. Mi experiencia en Panamá, que las enfermedades inflamatorias intestinal, que cuando yo estaba recién llegado aquí como coloproctólogo en el 2014, yo venía en mi mente de México que yo esto no lo iba a tener que ver tan común. Cuando llegué al Santo Tomás me di cuenta que habían como unos 60, 70 pacientes y los estaba viendo. Pero después de la pandemia he visto, no le voy a decir que es la vacuna, no me vengan con ese cuento, pero después de la pandemia han habido más enfermedad inflamatoria intestinal. Probablemente nosotros estamos cada día, acuérdense, nuestra forma de comer cambió con la pandemia. Ahora usted pide y una moto se lo lleva. Antes usted para ir a un McDonald's, bueno, no voy a comer McDonald's, voy a comer en la casa, pero tenías que ir al McDonald's. Ahora no, ahora lo pides y te lleva. Entonces esas comidas son proinflamatorias. La incidencia y prevalencia de la colitis ulcerativa en los países y de Crohn, generalmente la colitis ulcerativa tiene mayor incidencia y prevalencia que la enfermedad de Crohn, aunque se ha visto un aumento. En los países industrializados, como ven, la incidencia y prevalencia es más alta que en los no industrializados. En Europa hay más de 2 millones de pacientes, en Estados Unidos hay más de 1 millón, en América Latina y en países en vía de desarrollo, como les dije, ha habido un aumento cuando comparamos antes del 2000 y después del 2000. De país americano tenemos Brasil. En Panamá lo que hay es este estudio en Colón de colitis ulcerativa de 1.2 por 100.000 habitantes,
y no reportaban ninguna enfermedad de Crohn, pero estamos hablando de estudios de 1999. En el Santo Tomás, en el servicio de coloproctología, lo que les dije, de 2008 a 2017 se atendieron 68 colitis ulcerativas y 39 pacientes por Crohn. Y ahora, por lo menos yo veo una o dos colitis ulcerativas todos los meses, y por lo menos 1 a 3 pacientes con Crohn todos los meses. Obviamente estoy en un hospital de referencia, imagino que los de la ciudad de salud todavía verían el doble. ¿Okay? Probablemente aquí, en esta zona de Panamá, que es la zona judía, aquí debe haber bastante enfermedad inflamatoria intestinal. Los médicos que atiendan aquí en Panamá Clínico, en Punta Pacífica, probablemente esos son pacientes que tampoco se vean en los hospitales estatales. Entonces, importante esta imagen para colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa generalmente afecta toda la mucosa y submucosa del recto y colon, respeta el ano y respeta el intestino delgado. Bien, y la inflamación es continua, difusa. Si usted tiene una inflamación aquí en el sigmoide y otra inflamación acá en el ascendente, eso no es una colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa tiene una inflamación. Si usted tiene una inflamación en el ascendente y tiene una colitis ulcerativa, todo esto, como esta imagen, debería estar inflamado. Y generalmente el sitio de mayor inflamación es el recto. Ese es su comportamiento. Se inflama de distal a proximal y es continua. ¿Okay? La presentación más común es la proctosimoiditis, está la colitis izquierda y está la pancolitis, que es la menos frecuente. Mientras que la enfermedad de Crohn sí son por inflamación y hay zonas sanas. ¿Y eso cómo lo vemos? Lo vemos por imágenes, después se puede ver por endoscopía, o sea que las imágenes de la endoscopía, dependiendo de cómo es el patrón de la inflamación, cómo es la distribución en el intestino de la inflamación, te puede hacer pensar de cuál de las dos estamos hablando. Entonces, generalmente el Crohn afecta la zona iliocecal, después sigue el colon y está la anorrectal, que es el 40%. Y pueden estar concomitantes, pues el paciente puede tener afección iliocecal y anorrectal al mismo tiempo. En la parte anorrectal están las fístulas, están las fisuras, que son fístulas atípicas, fisuras atípicas, abscesos, ¿verdad? Eso te hace pensar en enfermedad de Crohn. Y está la parte que solo afecta el intestino delgado, que es la menos frecuente, y si es la parte proximal, el duodeno estómago, es la poco frecuente. Entonces aquí podemos ver en un corte, y eso es lo difícil de hacer el diagnóstico, porque usted por colonoscopia le toma biopsia a la mucosa y submucosa, no le estás tomando biopsia a la mucosa, submucosa, muscular y serosa, ¿verdad? Y si es Crohn y es colitis ulcerativa, ambos van a tener inflamado la mucosa y submucosa. Entonces el patólogo te reporta colitis severa, activa, y tú no estás claro si por patología es una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn. Entonces, muchas veces el diagnóstico de la biopsia no te puede descartar de ambas, puede hacerte pensar que estás ante una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria es la clínica, laboratorios, estudios de imagen, estudio endoscópico y las biopsias. 4 de esos 5 criterios que te hagan pensar que estás ante una enfermedad inflamatoria intestinal, haces el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que usted no va a hacer el diagnóstico con una biopsia, usted tiene que hacer el conjunto de todo y hacer un análisis del caso, y a ese paciente lo etiquetas como una colitis ulcerativa o como una enfermedad de Crohn, porque no todos los tienes. Podrías hacer el diagnóstico con un pedazo de intestino, pero no lo vas a operar para quitarle un pedazo de intestino para hacer un diagnóstico, porque estos pacientes lo ideal es no tener que operarlos. Entonces, como ven aquí, en un colon normal, mientras que en una colitis ulcerativa va a estar inflamada la mucosa y submucosa, pero la muscular y la serosa están sanas, mientras que en un Crohn va a haber granuloma, va a haber ulceraciones y pueden hacer fístulas, fisuras, porque puede profundizar todas las capas del colon, del intestino.
Hay varios tipos de clasificación. Está la clasificación de Montreal, está la clasificación de París, donde toman en cuenta qué edad se hizo el diagnóstico, cómo está la localización en enfermedad de Crohn, cómo es la enfermedad, si es una enfermedad solo inflamatoria o si es una enfermedad que inflama y estrecha, o es una enfermedad que da fístulas, que penetra, y está si es una enfermedad que te causa perianal y si hay retardo en el crecimiento. Hay diferentes tipos de escalas para calcular el nivel de severidad, y eso es lo que te dice qué paciente está activo, está en recurrencia o no, y todo se basa a la clínica: cuántas veces está evacuando, dolor abdominal, el estado general, los síntomas, si usa para controlar la diarrea mucho, si tiene una masa abdominal, cómo está la hemoglobina, el peso. Ahí está esta otra de Harvey-Brashaw, que te sirve para ver si está en remisión, si es un Crohn leve, activo leve, moderado o grave, según la puntuación. Lo mismo, estado general, dolor, número de evacuaciones, si hay masa abdominal y si hay complicaciones, síntomas sistémicos. Está esta que es la de la enfermedad de Crohn perianal, según su extensión, si está localizada en intestino delgado menos de 30 centímetros o si afecta más de 100 centímetros de intestino delgado. Entonces, en la colitis ulcerativa está la clasificación de Montreal, donde solo según la severidad, si está severo, según la extensión, si es solo proctitis, colitis izquierda o es pancolitis. Generalmente la colitis ulcerativa, su nivel de severidad se divide en leve, moderado y severo, según la True and Witz, que es cuántas veces está evacuando con sangre por día, menos de 4, 4 más o más de 6. Si está taquicárdico por arriba de 90, está grave. La temperatura, si tiene temperatura 37,8, tiene fiebre, febrícula, ya es moderada. Si la hemoglobina ha descendido a menos de 10,5, es severa. La velocidad de retroalimentación está por arriba de 30, ya es severa. Si el PCR está por arriba de 30, es severa. Entonces, eso te lleva a al índice de Mayo, y de 0 a 12 puntos, y así te clasificas si está grave o no, si está en remisión o está en respuesta, si está en recaída o no. Entonces, la evolución de esta enfermedad con el paso de los años solo era tratado con aminosalicilatos, son drogas antiinflamatorias. Después salieron las drogas inmunosupresoras, mercaptopurina y azatioprina, y después salieron la era moderna de los 90 para acá, los biológicos, el infliximab, el adalimumab. Entonces, en los últimos años, debido a la mejoría del tratamiento médico, la cirugía ha ido en descenso, y la tasa de resección ha disminuido considerablemente en este estudio holandés, de 22,7 por 100.000 habitantes en Crohn a 2,5 por 100.000 habitantes, y el riesgo de recesión ha disminuido en un 75%. Un estudio canadiense, en cuanto a colitis ulcerativa, las colectomías bajaron de un 25 a un 10%, aunque las cirugías de urgencia se mantuvieron, y esto lo atribuimos al uso de inmunomoduladores e infliximab. Esta es una gráfica de cómo con los años fue bajando la colectomía en Canadá de las colitis ulcerativas, y cómo fue desde el 2003 en adelante, cómo fue cambiando el uso de los medicamentos, que fueron mejorando, aparecieron los biológicos, y eso cambió el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Antes, 25 años atrás, probablemente estaríamos hablando de la prednisona, de los corticoides, ¿verdad? Los corticoides son un medicamento de rescate. Si el paciente está en una crisis aguda, uno le da corticoides, ¿verdad?, para evitarle la cirugía. Cuando ya lo sacas de la crisis y lo metes en remisión, entonces hay medicamentos para mantener la remisión y quitar los corticoides. Eso es lo que les estoy tratando de explicar. Entonces, el Crohn tiene varios escenarios: fistulizante, no fistulizante, y siempre, cuando es algo de enfermedad perianal, más del 80% va a requerir cirugía. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal perianal
la mayoría de las veces requiere cirugía. Y en la enfermedad de Crohn perianal, el objetivo de la cirugía perianal es controlar la sepsis, controlar la diarrea, tratar la afección intraluminal, cuidados perianales de higiene, evitar el uso excesivo de corticoides, evitar la cirugía en pacientes que no tienen síntomas. Si el paciente tiene un Crohn, tiene una fisura y no tiene síntomas, ¿yo para qué le voy a hacer una cirugía de fisura? Solo se trata si tiene síntomas. Si tiene infección, hay que tratarlo. Si no tiene infección, no se trata. Porque muchas veces, ¿por qué salió la enfermedad? Porque tiene una enfermedad inflamatoria activa. Si el medicamento biológico le inactiva la enfermedad y tiene una fístula, la fístula se cierra espontáneamente. Entonces, si yo les pusiera en un examen, ¿todas las fístulas anales son quirúrgicas? No. Solo son las que son criptoglandulares. Las que son de enfermedad de Crohn no son quirúrgicas. Una fístula anal por tuberculosis no es quirúrgica, porque es por tratamiento el tratamiento de la tuberculosis cura la fístula. Si la fístula anal es por un Crohn, si tratas el Crohn, puede ser que se cure la fístula anal. Y evitar la cirugía cuando hay proctitis. Cuando hay proctitis, ese es el momento de no hacer una cirugía. Pero si el paciente tiene un absceso y tiene una proctitis en enfermedad de Crohn, uno le hace una cirugía de colocarle un drenaje que se llama cetón. Se coloca el drenaje del cetón, que es un hilito, para mantener la fístula que drene, y cuando ya se resolvió la infección, uno le quita el cetón y que el paciente entre en biológico. Y hasta un 60% solitos pueden cicatrizar sin tener que ir a cirugía. Pudo ir a una cirugía de colocar un cetón, pero no a cortar el esfínter tratando de quitarle una fístula. La enfermedad de Crohn perianal fistulizante es más frecuente cuando el Crohn afecta a la parte colónica o rectal. Casi el 90% tienen estas lesiones perianales, tienen un riesgo a 25 años de hasta un 20% de tener una afección perianal, y se debe que tiene una inflamación rectal crónica, que se infectan las glándulas anales y se presentan abscesos y fístulas anales. El tratamiento de un absceso en cualquier escenario es el drenaje, y como tiene un Crohn y está inmunocomprometido, hay que darle antibiótico. Los pacientes con abscesos anales que no están inmunocomprometidos, no hay que darles antibióticos. Hay muchos médicos generales que ven un absceso anal y lo intentan tratar con antibióticos sin drenaje quirúrgico. Todo absceso anal que ustedes vean, sí, si quieren darle antibióticos mientras llega a los cuartos de urgencia del Seguro Social o del Santo Tomás, perfecto, pero el paciente tiene que ir a un cuarto de urgencia a ser drenado quirúrgicamente, porque todo drenaje de absceso anal o absceso pilonidal es incisión y drenaje. Se le da antibiótico a los que están inmunocomprometidos. Los que no están inmunocomprometidos no se les da antibiótico, porque al hacer la incisión y drenaje del absceso, lo curaste. Yo acabo de operar ayer una paciente de un absceso pilonidal, 3 semanas dando vueltas de médico en general dando el antibiótico. ¿Okay? Eso no se hace. Es de referencia al cuarto de urgencia para que un cirujano le drene el absceso. El 80% cuando es fístula es que tiene un orificio por donde sale el drenaje y uno ve como una secreción blanca que uno dice, pero tiene un absceso. Un absceso da un dolor, un eritema, da los signos de Celso. Una fístula anal no muestra signos de Celso. ¿Ok? La fístula anal tiene un huequito como si fuera un barro por donde sale algo que parece pus. Ese es el moco de la fístula. ¿Okay? Y hay múltiples opciones quirúrgicas, que eso lo veremos en las clases de patología no rectal. En las opciones de tratamiento, como les dije, están los cetones y está la cirugía de cortar la fístula, que generalmente se evita en pacientes con Crohn porque le vas a lastimar el esfínter. Y un paciente con Crohn tiene el riesgo de hacer fístulas a lo largo de toda su vida, hasta un 25% de su riesgo. Si yo le quito una fístula ahorita, tiene 25% que en 10 años tenga de nuevo, y le voy a cortar de nuevo otra fístula, cuando el paciente tenga 50 años, está incontinente. Entonces, por eso la fistulotomía no es como es la cirugía ideal en un paciente con no Crohn, pero un paciente con una fístula anal que tiene un Crohn, la fistulotomía no es la mejor opción. Son cirugías de no cortar esfínter, como avance de colgajo, ligadura de la fístula,
ponerle una goma, cono, tratamiento con células madre, fístulas rectovaginales, interposición de músculos para evitar la... Entonces, estos son enfermedades de Crohn. Aquí vemos los pliegues del ano todo grueso, ¿verdad? Acá tiene como un granito, ustedes ven un barrito, por ahí le sale la secreción. Esa es la fístula, ese es el orificio de salida de la fístula. Cuando uno le abre, drena aquí y se daba cuenta que la fístula venía como de así, en U, en una J invertida, lo que llamamos en una herradura, ¿no? Entonces la fístula venía aquí, se le abrió todo esto, se drenó y se le dejó el orificio de la fístula, estaba aquí, y se le pone este hilito que se llama cetón, para que ahora la fístula drene por aquí, todo esto cicatrice, y después vemos cómo resolvemos esta fístula, o si con el tratamiento con el Crohn se le resuelve la fístula. Los pacientes con enfermedad de Crohn perianal no fistulizante, o sea, no tienen fístula, son los que tienen fisuras, úlceras o colgajos anales atípicos. Estos se llaman colgajos anales, estos no son hemorroides. Esto es un hemorroide, esto rosadito, moradito que ven aquí, esto es un hemorroide externo. Esto es un hemorroide, y esta es la piel aquí que recubre el hemorroide. Eso no es un hemorroide, esto es un colgajo anal. Colgajo o plicoma. Eso generalmente se ve cuando a alguien se le inflamó la hemorroide, se le hinchó la piel y le quedó un colgajito redundante. Bueno, los pacientes con Crohn hacen estos colgajos anales gruesos, atípicos, porque son generalmente delgaditos. Las mujeres cuando estén embarazadas, que se les inflama a veces las hemorroides, a un 25% de las mujeres le pasa eso en el embarazo, ¿verdad? Por congestión venosa. Se les desinflama después del embarazo y puede ser que les quede unos colgajitos residuales ahí, o aquel paciente que se lastima desde niño tiene un colgajito anal ahí chiquito, ¿verdad? Que si no está muy grande no se le hace nada. Bueno, cuando ustedes ven esos colgajitos que están muy gruesos, porque esos colgajitos tienen piel delgadita, son piel finita, pero cuando usted lo ve muy grueso, son colgajos atípicos. Hay que sospechar en una enfermedad de Crohn estos colgajos anales así gruesos, atípicos. Esta es una fisura anal. Aquí vemos la fisura anal, también tiene un colgajo anal grueso y adentro tiene una papila anal hipertrófica y tiene úlcera. Entonces este es un Crohn con fisuras anales atípicas. Aquí está, que parece una úlcera, y tiene una proctitis. Este es un colgajo anal con una úlcera, y en el ilion tenía otra úlcera, era un Crohn. Así fue que le hice el diagnóstico. Por eso todas estas cosas atípicas se le hace colonoscopía, y vi que tenía una úlcera en el ilion. Diagnóstico: enfermedad de Crohn. Está la enfermedad de Crohn perianal no fistulizante, están las otras: hemorroides, estrechez anal y cáncer anal. El tratamiento: a veces hay que hacer un estoma temporal o un estoma permanente. Si la afección es muy severa, una protectomía por riesgo de estenosis y Crohn colónico. Yo tengo un par de pacientes con colostomías definitivas, o sea, de por vida, por un Crohn, porque tienen una estenosis o porque en este momento no, esa es su mejor opción. Si a futuro su Crohn se cura, su recto y su ano, se le puede hacer una cirugía de reconstrucción, ¿verdad? No he tenido ningún paciente de quitarle todo el recto por un Crohn. Eso todavía no lo he tenido, porque eso es ya algo muy severo cuando es de arriba. ¿Qué pasa si nos quitan un Crohn a ustedes que están más jóvenes? Por lo menos ya yo tengo mi familia hecha. O sea que, ¿qué pasa cuando uno le quitan el recto? Ahí están los nervios de la erección, en la pelvis, están los nervios de la eyaculación. Entonces, un paciente de 20 años con un Crohn, si usted le ofrece una protectomía o una colitis ulcerativa, si es hombre o mujer, puede dejarlo que no tenga problemas de fertilidad futuro. Entonces, esos pacientes, esa cirugía, si hubiera que hacerla, se reserva cuando tenga paridad satisfecha. ¿Okay? Y ahorita en el San Tomás ha habido 2 casos así, igualitos, pero de colitis ulcerativa, una mujer y un hombre. ¿Ya? Y tenía la colitis ulcerativa muy severa, no respondía a medicamentos, una colectomía, porque es colitis, es todo el colon. Crohn no, el Crohn son segmentos, colitis todo el colon, pero el recto se deja ahí para después, cuando ya tenga paridad satisfecha. Si se quiere reconectar, hay que quitarle el recto y hacerle un reservorio ilioanal.
Entonces, los objetivos del tratamiento en Crohn es resolver las complicaciones, aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida, preservar el intestino y disminuir el tiempo de interrupción del tratamiento médico. Están los escenarios de urgencia y electivo. Las indicaciones de una cirugía son perforación, en la cual hay que hacer resección del intestino con estoma o sin estoma. Cuando hay abscesos refractarios se puede hacer drenaje percutáneo o una cirugía de resección donde está el intestino que se perforó, hizo el absceso con estoma o con anastomosis, o un drenaje quirúrgico con resección o sin resección. Puede ser una resección de urgencia con o sin estoma. La otra indicación es el sangrado. Generalmente es más común en la colitis ulcerativa. Si está estable, se puede intentar manejo endoscópico o angiográfico versus si está inestable. Las pancolitis con Crohn, generalmente se hacen colectomías totales, o colitis segmentaria, se hace una colectomía segmentaria con estoma o sin estoma. Yo tengo una paciente que tenía una colitis ulcerativa, que tenía una estenosis en el sigmoide, y yo no sabía que tenía una colitis ulcerativa. Le hice una endoscopía y solamente se le veía una colitis ahí en el sigmoide y parecía algo más infeccioso. Le quité el colon sigmoide y cuando íbamos a hacer la anastomosis vi que el recto también estaba inflamado y que antes de la cirugía, en las evaluaciones antes, no se veía el recto inflamado. Ante la duda de que si era una colitis ulcerativa, no la reconectamos, le dejamos una colostomía. La patología, como mandamos la pieza, las biopsias endoscópicas no dieron diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, pero la pieza sí dio, porque el patólogo con la pieza tuvo todo el segmento y lo analizó, y era una colitis ulcerativa. Ahora, 2 años después, le dije a la señora, bueno, vamos a intentar reconectarla. Cuando voy a reconectarla, veo que el recto sigue inflamado. Entonces no la reconecté. Eso fue una paciente que vi el mes pasado, no la reconecté. Dijeron, señora, vaya con el gastroenterólogo y hay que mejorarle el tratamiento. Hay que mejorarle a biológicos el tratamiento. ¿Ok? Ponerle enema de salicilatos, ahorita les hablo de esto. Entonces, las indicaciones cuando viene estenosis fibrótica puede ser endoscópica con una dilatación, más si es corta, ¿verdad? O plastías de las estrecheces cuando son más largas, o resección. Lo que pasa en un Crohn es que si el paciente tiene varios sitios de estenosis, vas a quitar varios sitios de intestino. Y un paciente con Crohn, recuerde que la cirugía no lo cura, porque el Crohn va de la boca hasta el ano. La colitis ulcerativa solo es en el colon y en el recto. El Crohn puede ser en cualquier parte del intestino. ¿Sí? Entonces, cuando hay una inflamación sin fibrosis, uno le da manejo médico. Pero si la inflamación ya tiene fibrosis, es quirúrgico. ¿Ok? Y entonces, aquí es donde viene. Si hay varias de estas zonas en varios segmentos de intestino y cortas varios intestinos, puedes dejar al paciente con un intestino corto. Y esos son los riesgos del Crohn. Por eso que el Crohn solo se opera cuando está complicado. ¿Cuáles son las complicaciones? Sangrado, perforación, absceso, estrecheces. Esas son las complicaciones. Las estricturoplastías hay varios tipos: la Hennig-Mikulicz, la Finney, la Yabuley y Michelazzi, que generalmente es hacer la estrechez, hacer una incisión longitudinal para cerrarlo en sentido contrario para que expanda, o hacer estas anastomosis suturando. Jamás he hecho ninguna así. ¿Por qué? Porque no he tenido en Panamá, por lo menos, la experiencia de Crohn's tan severos que no respondan al tratamiento médico. Pero si tuviéramos en Canadá, de seguro el coloproctólogo de Canadá les diría que él hace 1 o 2 de estas cirugías al mes, porque tienen una enfermedad tan severa. ¿Ok? La otra indicación es cuando hay cáncer o riesgo de cáncer, principalmente en colitis ulcerativa. Colitis ulcerativa tiene más riesgo de cáncer de colon que Crohn. ¿Okay? Tener una colitis ulcerativa es un factor de riesgo de cáncer de colon 3 veces más elevado que un paciente que no tiene colitis ulcerativa. La otra razón para operar al paciente es intratabilidad. Intratabilidad es que el gastroenterólogo te dice, ya le di todo y no se cura, no se controla, pues no se va a curar, se controla, no se controla, no entra en remisión la enfermedad. Lleva 6 meses, 1 año y no entra en remisión, y el paciente está en constantes rehospitalizaciones,
por la actividad de la enfermedad, se considera intratable, entonces hay que operarlo. Y por eso hay clínicas en los hospitales de enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes van a México y van a ver que el hospital hace una sesión de enfermedad inflamatoria intestinal, así como hace sesiones de cáncer colorectal. Entonces, todos estos pacientes se les mejora el estado nutricional, se ve que también metabólicamente, que la terapia inmunosupresora se haya suspendido un tiempo prudencial a la cirugía, planeación con estudios de imagen, marcación del sitio del estoma, por si hay que hacer un estoma, se prepara al paciente, se da profilaxis antibiótica, tromboembólica, puede ser por cirugía mínimamente invasión. Hay diferentes tipos de cirugía con márgenes de resección, pueden ser diferentes anastomosis. Está la anastomosis cono en S, que es algo nuevo en coloproctología, que es sin resecar, hacerle una anastomosis al paciente sin resecar, uniendo todos los sitios. Esto aquí tiene la estrechez, esta es una cono en S, inciden proximal y distal a la estrechez y lo anastomosan como si fuera un bypassito ahí, ¿verdad? Y eso es lo que se hace, se abre aquí, se abre acá y se anastomosa esto y la estrechez queda bypaseada. Y eso tiene menos riesgo porque no le estás resecando. Eso es para ahorrar intestino y evitar síndrome de intestino corto. ¿He hecho alguna? No. ¿Hay algún cirujano colorectal que yo conozca que haya hecho una? No. Ahorita hay un compañero mío del Santo Tomás que se llama el doctor Félix Bonilla, está en las clínicas en Sao Paulo, Brasil. Él está viendo conos en ese, porque esto es algo nuevo que ha salido ahora de 5 años para acá. Cuando yo era residente no existía esta anastomosis, esto es algo que salió nuevo. Entonces él se está entrenando para hacer esta anastomosis cono en S, y probablemente en 10 años, cuando ya él venga, nosotros quizás hayamos hecho en el Santo Tomás alguna cono en S, ¿sí? Al punto que el que haga una cono en S lo manda un video a un congreso y se lo aceptan de inmediato en cualquier congreso del planeta, porque es algo que está de nuevo, ¿no? Los escenarios de urgencia: perforación, sangrado, megacolon tóxico, colitis. Entonces, así se hace un estoma en una colitis ulcerativa, se quita todo el colon en una cirugía de urgencia, se saca el estoma, que se llama el ilion distal, y como se llama ilion, se dice ileostomía. Si fuera el colon, se llama colostomía. Si fuera el yeyuno, se llama yeyunostomía. Si fuera el estómago, se llama gastrostomía. Si fuera el esófago, esófagostomía. ¿Ok? Y se madura, se evierte para que la mucosa esté aquí, cubra la serosa y se sutura aquí a los bordes de la piel. El muñón rectal en una colitis ulcerativa generalmente es mejor dejarlo largo para futuro, después, como le dije, entrar a la pelvis. En una cirugía de urgencia no se entra a la pelvis, ¿okay? Porque la cirugía de pelvis generalmente toma 2-3 horas. Si el paciente está en una cirugía de urgencia, ¿verdad? Y lo otro que les dije, generalmente si estás operando de urgencia y le quitas el recto, no, está en un escenario donde no lo vas a anastomosar, y si entras a la pelvis, eso se va a cicatrizar, va a fibrosar, y esa pelvis va a crear adherencia y va a ser más difícil entrar a la pelvis para hacer una reconexión. Entonces se trata el colon, le disminuye la carga de la enfermedad y solo queda el recto, y el recto ya no tienes que estar tomando corticoides, ya no tienes que estar tomando nada, pero te lo puedes tratar con enemas de aminosalicilatos. Hay unos que hacen un estoma con reservorio, y nunca lo he hecho, pero gastas bastante intestino delgado, donde haces anastomosis y haces un pouch, se llama el cow pouch, ¿verdad? El pouch, y está el pouch en la pelvis, que es el pouch, el ileal pouch anal, que generalmente el más común y el más fácil es este, en el J. Requieres 15 centímetros, unir estos 15 centímetros, ¿verdad? Los giras en J y entonces hace una anastomosis de un J-pouch, pero también está el pouch en S y el W-pouch, que generalmente lo hacen en países donde es endémica la enfermedad inflamatoria intestinal. Y consiste en cortar el recto, y esto es ya cuando vas a hacer quitar el recto, le estás quitando toda la patología a la colitis ulcerativa, nada más queda el ano, y como no le puedes conectar el intestino delgado directo al ano, porque recuerden que el intestino delgado al colon lleva 2 litros. Imagínense que usted traga saliva y a las 30 minutos tienes que ir a evacuar todos esos litros de saliva que te has tragado,
nada más con eso. Entonces un paciente viviría con diarrea, con incontinencia. Entonces se le hace un pouch para cuando llegue las heces que son líquidas, suban aquí, como si fuera algo de los que tengan, cuando se les va el agua, que tienen un tanquecito arriba, bueno, es que se les llena el agua allá y se va el agua, encienden y él va bajando, bueno, es lo mismo. Entonces esta es una colonoscopía de una colitis severa por si alguien apaga la luz, comandante, para que se vea. Ajá. Aquí llegamos al colon derecho, no estaba de todo bien preparado, pero miren, todo el colon ascendente está llena de esas ulceraciones con moco, no se ven los vasos cortos del colon, sino se ve todo eso inflamado. O sea, ahí le estamos tomando biopsias al azar de una colitis severa E3. E3 quiere decir que agarraba todo el colon. Esta es otra donde ya le habíamos dado tratamiento, pero el paciente se desinflamó todo. Igual se le toman biopsias para ver si la remisión también es histológica. Este paciente estaba en remisión endoscópica, pero también tenía unos pseudopólipos inflamatorios y se le quita. ¿Ve? Y en comparación una con otra, esta mejoró. Esta es una paciente, 34 años. Yo la operé en el 2015 de una colitis ulcerativa refractaria al tratamiento médico. Como era refractaria al tratamiento médico, a biológicos y todo, tenía altas dosis de corticoides, tenía todo, y le hice una colectomía total con ileostomía y le dejé el muñón rectal cerrado. Pero el recto estaba tan inflamado que se abrieron las grapas y fugó el recto, o sea, el moco del recto fugó. Tuve que volver a operar y volver a cerrar el recto con grapas y manualmente y dejarle un drenaje. Pasó un año y la paciente ya tiene paridad satisfecha y ella le comenté de hacerle un reservorio de intestino delgado en J, y había que quitarle el recto porque el recto seguía inflamado y eran dos opciones: o seguir con el recto inflamado y manejo médico, o quitárselo y ya no tomar nada. Bueno, esta paciente decidió que le hiciéramos el pouch y esta es la cirugía del pouch. Como ven, la pelvis está fibrótica porque el recto ha estado inflamado por mucho tiempo. Entonces aquí se le está disecando todo el recto. Acá viene el residente, canula el recto con un calibrador, le llamamos, y levanta la vagina también, y estamos separando el recto de la vagina aquí para no lesionar la vagina, hasta que logremos disecar el recto hasta los músculos del piso pélvico, que se llaman los músculos elevadores del ano. Y se hace la protectomía entonces con una engrapadora y se quita el recto. Ahí está la engrapadora, es una engrapadora para tejido grueso, un tejido inflamado, y se cortó el recto. Entonces aquí está el intestino delgado, estamos retirando el recto, aquí está el recto, y ahora crear el reservorio anal, lo que vieron en el dibujito, medirle 15 centímetros al intestino delgado, y ya cuando tenemos la medida, unir los dos segmentos para que haga la J. Entonces ahí está. Lo fijamos para que no se nos mueva cuando vamos a unir la J. Y hacemos una engrapadora lineal que corta y anastomosa, y ahí vemos, vamos a anastomosar los dos para que se comuniquen los dos segmentos, o sea, que se haga más ancho el intestino delgado y haga como si fuera un neo recto, pero de intestino delgado.
Como es 15 centímetros, esas engrapadoras son de 6 centímetros, o sea que necesitamos 3 disparos hasta completar la J. Entonces, ya habiendo completado la J, hacemos una prueba con agua para ver que no fugue, ya que usted no puede confiar al 100% de las grapas, hay que verificarlo. Entonces ahí ven cómo se distendió y no fugó nada de agua. Sacamos el agua y entonces ahora colocamos una sutura que haga como una jareta, como las bolsitas de aretes de las mujeres, donde guardan los aretes, una bolsita de tabaco. Aquí eso es lo que hace esta engrapadora. Y entonces se pone la engrapadora circular, que tiene una parte que es la pistola y tiene la parte que une el intestino a la pistola, que va a estar en el ano, y crea una anastomosis circular por compresión y grapeo. Entonces se amarra lo que llamamos la parte proximal de la engrapadora, que se llama ambil, que se va a unir al yunque de la engrapadora. Ahí medimos nuevamente los 15 centímetros y bajamos el reservorio a la pelvis profunda, al ano, y lo unimos como vieron en el video del vólvulo. Se introduce la engrapadora, después se hace la prueba neumática con el colonoscopio, se tira aire y se tira agua para ver si hay un burbujeo. Miren cómo se insufla de aire, pero no burbujea. Está negativa la prueba, o sea que no hay fuga. Eso es un drenaje abdominal, que generalmente cuando es cirugía de pelvis lo dejo, que se exterioriza la piel. Y se crea una ileostomía en asa de protección. ¿Para qué? Para que todo, cuando coma, salga por la ileostomía en asa y la anastomosis abajo cicatrice. Cuando la anastomosis abajo cicatrizó, 3 meses después, por una cirugía alrededor del estómago sin laparatomizar al paciente, se le hace el cierre de la ileostomía sin tener que abrir todo el abdomen al paciente. Esto es un reservorio, como se ve por abajo. Aquí pueden ver la anastomosis. El reservorio me fugó. Aquí está el ano, la anastomosis, y se lo cerramos endoscópicamente. Pero así se ve el reservorio por abajo. Entonces, en cuanto al manejo médico de la enfermedad inflamatoria intestinal, están los corticoides, que es el manejo de urgencia, y los aminosalicilatos. Los aminosalicilatos son, el más común es la sulfasalacina, que es la más barata. No se puede dar en pacientes alérgicos a la sulfa. Eso vale 20 centavos cada tableta. Y generalmente hay que dar el doble del tratamiento que requiere el paciente si usa otro que se llama la mesalacina. La mesalacina es mejor que la sulfasalacina, pero la mesalacina es muy cara. ¿Ok? Esos son los dos aminosalicilatos que hay en Panamá: sulfasalacina y mesalacina. Mesalacina hay oral y se puede crear en supositorios o enema. También tenemos los corticoides, como la prednisona, también tenemos la prednisolona, también tenemos hidrocortisona, también tenemos budesonida, que es un corticoide de baja potencia, que también se puede dar en fase aguda. Cuando el paciente entra en remisión, porque uno se da cuenta por clínica, laboratorio, estudio endoscópico, se hace entonces un change de los corticoides a medicamentos para mantener remisión, que son los inmunosupresores, que son los inmunomoduladores, como la mercaptopurina o la azatioprina, y los biológicos. Hay pacientes generalmente de colitis ulcerativa, que es una proctitis distal solamente. Esos pacientes se pueden manejar solo con enemas o supositorios de aminosalicilatos. ¿Ok? Si el paciente tiene una colitis severa, ese paciente sí hay que manejarlo así como les expliqué inicialmente, y probablemente después, si no responde,
cambiarlo a un biológico. El Crohn generalmente va al biológico. El Crohn es más severo. El Crohn va al biológico. Y los aminosalicilatos no tienen buena función en Crohn, a menos que sea un Crohn colónico. Si es Crohn colónico, se maneja muy parecido a la colitis ulcerativa, pero el Crohn sí va a requerir un biológico. Entonces, en países de primer mundo usan los biológicos de primera línea. El paciente llega, no tiene el diagnóstico, le acaban de hacer el diagnóstico, está en crisis, le ponen el biológico. Eso se llama el tratamiento, la pirámide, desde la punta de la pirámide hacia abajo. Mientras que en Panamá, por temas económicos, nosotros empezamos de lo más barato a lo más caro, que es lo biológico. ¿Ok? Entonces, esos son el tratamiento médico de la enfermedad inflamatoria intestinal. El 70% de los pacientes de enfermedad inflamatoria, afortunadamente, responden a un tratamiento médico y no requieren cirugía. ¿Ok? Entonces, ¿quién maneja la enfermedad inflamatoria en Panamá? Bueno, lo maneja generalmente el gastroenterólogo, ¿verdad? Nosotros en conjunto con ellos vemos si el paciente no responde al tratamiento médico o tiene una complicación que no va a responder a ningún tratamiento médico. Entra el cirujano, coloproctólogo, a hacer alguna cirugía de rescate, ¿verdad? Hasta aquí y se lo devuelves al gastroenterólogo ya cuando es esto. Y por eso que están las conversaciones de discusión de casos. Ahora sí, entonces en conclusión, la enfermedad inflamatoria va en aumento, la cirugía en descenso, son cirugías complejas, tienen alto riesgo de complicaciones, alto riesgo de estoma de por vida en un paciente joven. Ustedes siempre tienen que pensar en un paciente con diarrea crónica o una pérdida de peso inexplicable en alguien joven que no tiene VIH, no tiene cáncer, entonces que puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿En qué pacientes ven eso? Si ustedes trabajan en una clínica popular como médico general, porque están ahorrando dinero para ver, porque hasta el otro año hay que esperar para hacer el examen de una residencia y están trabajando en una clínica general, y les llega un paciente que ya lo han visto varias veces por ahí, por diarrea, y no se le quita, ese paciente tiene que pensar en eso. Entonces hay laboratorios de heces que se llama la calprotectina fecal, y ese laboratorio, si está por arriba de 200, te hace pensar mucho en una enfermedad inflamatoria intestinal. Calprotectina fecal cuantitativa. ¿Qué otros laboratorios pueden contribuir? Una velocidad de eritroceminación elevada, una proteína C reactiva elevada, una hemoglobina baja. Son cosas que te pueden hacer pensar, pero usted tiene que descartar, porque la mayoría de las veces una diarrea por ahí es por una parasitosis, es por una gastroenteritis, pero eso son diarreas agudas. Eso es una... Usted, si ya fue un médico general que se graduó con usted y lo vio en la otra clínica popular de al frente y le dio antibiótico o le dio desparasitante hace 15 días y el paciente viene, sigue con diarrea, usted dice, no, es que hay que cambiarte por otro desparasitante, el que me paga la cena a mí, porque el de allá es el que le paga la cena al otro, y usted le cambia el desparasitante. Pero si ya le dieron un desparasitante, ¿por qué sigue con diarrea? Entonces usted ahí tiene que encenderle las alarmas de quizás una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ok? ¿Quién iba a comentar o preguntar? Sí, es que no me había quedado bien. No me estaba claro. Lo del J-Coach, entrenaje hacia el conductor, ¿lo hacen antes? Cuando ellos están haciendo el proceso del J-Coach, o se hace cuando se cierra la ileotomía. ¿Cómo hacía el drenaje del conducto anal? Cuando ya el paciente se cierra la ileotomía, él va a drenar a través del J-Coach. Sí, va a evacuar, eso, va a llegar las heces al J-Pose. O sea, eso ya está abierto, se hace durante el J-Coach o lo hace cuando ya cierra el... No, el J-Pose se crea, vamos a decir. Esta es una paciente de 3 tiempos quirúrgicos diferentes. La cirugía de urgencia se le quitó todo el colon, porque no estaba en condiciones para anatomizar. Corticoides a 40 miligramos por día, se iba a ir la anatomía. Y por eso se le abrió el muñón del recto, porque tenía corticoides de altas dosis, no tenía buena cicatrización. ¿Ok? Se complicó la primera cirugía. Ok, se mejoró y ahí se hizo una cirugía. Colon afuera. Ya no usa corticoide, ya no usa biológico, solo usa mesalacina triturada por enema. ¿Ok? Se le da una mesalacina artesanal. La paciente se quiere reconectar porque no quiere vivir con ileostomía. Perfecto, vamos a un J-Pose. Hay que quitarte el recto y hacerte un J-Pose. En
países donde se hace J-Pose, más de 20 casos por año, un hospital, aquí en Panamá, no hay ningún cirujano coloproctólogo que haga 20 J-Pose al año. Yo hago 1 o 2 al año. Yo. No sé los demás, pero yo hago 1 o 2. O sea que yo me considero un cirujano de baja incidencia de esta cirugía. O sea que no tengo la misma experticia que alguien como yo en Canadá. Entonces, los de Canadá te dicen, yo hago el J-Pose en un solo tiempo, le quito todo y lo anastomoso en un escenario electivo. En un escenario de urgencia, le quito el colon y en la cirugía le hago el J-Pose, pero no le hago ileostomía. Eso lo hacen en países de México para acá, que la incidencia de una cirugía de J-Pose es menos de 20 casos al año, entonces se hace en 3 tiempos. Haces el J-Pose, hiciste la anastomosis, ya vas a cerrar el abdomen, sacas una ileostomía proximal al J-Pose para que cuando comas salga por la ileostomía y no pase nada para el J-Pose, porque el J-Pose tiene una probabilidad de fuga de anastomosis de un 25%. Entonces yo debo tener más fuga de anastomosis en un J-Pose que un cirujano que hace esto 20 veces al año. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces por eso se hace la cirugía en 3 tiempos. Y el tercer tiempo es cerrarle la ileostomía de protección. Al cerrarle la ileostomía estás abriendo el paso a los últimos 30 centímetros donde está el J-Pose. La ileostomía se hace 30 centímetros antes del J-Pose, generalmente. ¿Sí? Pero eso es algo técnico. Lo que más me interesa es lo que les mencioné, de que piensen en enfermedad inflamatoria en alguien con diarrea crónica, pérdida de peso, joven, inexplicable. Piensen en eso. ¿Y una paciente como esta, ella queda con diarrea crónica? Es una buena pregunta. Los pacientes con J-Pose, con un reservorio ileoanal, evacúan mínimo 3 a 4 veces al día y 1 a 2 veces en la noche. Eso es lo mínimo. O sea que para ti, para nosotros, eso es diarrea, porque estás evacuando más de 3 veces al día. ¿Ok? Diarrea es, evacuo más de 3 veces al día, eso es diarrea. ¿Ok? Para ella eso es lo normal. ¿Sí? Cada vez que coma va a ir al baño. Si ella es de Santiago y viene acá y para en Pernome y come, va a tener que parar el bus en la mitad del camino. Entonces son pacientes que tienen que adaptar su estilo de vida a su nueva realidad. Entonces para ellos lo normal es evacuar 3 a 4 veces en el día, 1 a 2 veces en la noche. O sea, en 24 horas, entre 5 a 6 veces. Eso es lo normal. Si la paciente está evacuando 10, 12 veces, tiene diarrea. Algo le está pasando, algo comió mal, tiene alguna infección, entonces uno se lo explica al paciente. Pero sí, porque es puro intestino delgado. Esa es la ventaja del colon. La ventaja del colon es que si alguno de ustedes tiene ahorita ganas de evacuar, usted dice, aquí no, voy a esperar media hora, aguanta, y el colon te almacena eso momentáneamente. Pero si nada más tuviéramos intestino delgado, no aguantamos, hay que salir, todos salíamos a la casa inmediatamente. Entonces esa es la ventaja. ¿El colon es un órgano vital? No, usted puede vivir sin colon, pero el colon es un órgano de calidad de vida. ¿Okay? Usted tiene mejor calidad de vida con su colon que sin su colon. Y por eso hay que evitar esta ciudad. Colitis ulcerativa, voy a gastar tanta plata en biológico y cosas, y voy a esperar, y mejor que me quiten eso y ya no tengo que usar más nada. No, pero vas a vivir sin colon, esa no es la idea. ¿Ok? Entonces la enfermedad diverticular, esto es divertículos, apaguen la luz un momentito para que vean, eso es divertículos, esos orificios que por fuera se verían unas orejitas o saquitos. Entonces, es desafiante. Si ustedes ven, la incidencia ha ido en aumento en gente joven, cada vez hay más complicaciones relacionadas a los diverticulitis durante el primer episodio de crisis. La dieta en fibra siempre es recomendada, actividad física y tener un buen estado de salud para disminuir los riesgos de diverticulitis. Los antibióticos deben ser de uso selectivo en diverticulitis no complicada. La mesalazina, que se usa en enfermedad inflamatoria intestinal, en colitis ulcerativa, y rifaximina, que se usa en síndrome de intestino irritable, no previenen la recurrencia de diverticulitis,
pero sí tienen un beneficio en calmar los síntomas de colitis en enfermedad diverticular no complicada. Y la cirugía electiva debe ser decidida caso por caso, no según cuántas veces me dio la diverticulitis. Entonces, el divertículo es un cambio anatómico en la pared del colon, que también trae una alteración en la actividad neuromuscular del colon. Y generalmente es más frecuente en países industrializados. La mayoría de las personas en los países occidentales vamos a tener divertículos con el aumento de la edad. Casi a los 80 años todos vamos a tener divertículos. Pero solamente un 10 a 20% son sintomáticos, y de estos sintomáticos, que son los que se inflaman, que sean diverticulitis, solo un 10 a 20% se hospitaliza, y solo de estos un 20 a 50% son los que requieren cirugía. Así que cuando sacamos el número, solo 1% va a tener que requerir una cirugía, pero son tanto las personas con divertículos. Si aquí en Panamá la mitad de la población tiene 50 años o más, estamos hablando que de esos 2 millones, 1 millón tienen divertículos. De 1 millón de divertículos, el 20% va a tener diverticulitis. Estás hablando de 200.000 panameños. De esos 200.000 panameños, un 20%, ¿ok? Estamos hablando de 40.000 panameños, van a quedar hospitalizados. ¿Cuántas camas hay en Panamá? 40.000. En hospitales no hay. ¿Ok? Y de esos 40.000, ¿verdad? La mitad van a terminar en cirugía, de 20 a 50%. O sea que estamos hablando de que entre 8.000 a 20.000 terminan en cirugía. O sea que estamos hablando de un problema de salud. ¿Sí? Entonces, aumenta su distribución con la edad, y la zona más frecuente es el sigmoide. El sigmoide es la parte más estrecha del colon, tiene una musculatura más fuerte, ahí hay mayor presión intraluminal, y cuando usted hace las contracciones de su intestino, hace sus contracciones para avanzar las heces, el peristaltismo colónico, ¿verdad? Eso aumenta la presión intraluminal, y si usted no come suficientes vegetales y frutas, sus heces son fragmentadas, su colon tiene que generar más contractibilidad para avanzar las heces. Al generar más contractilidad, aumenta la presión intraluminal y se va debilitando la muscular, y se hernia la mucosa y su mucosa, y hace el divertículo. Esto es lo que ocurre: no come fibra, cuesta más, contrae más, se va a herniar. Entonces, la fisiopatología tiene que ver algo con la dieta, la estructura, si hay un tema de motilidad, factores genéticos. Hay pacientes que tienen ese colágeno de la muscular del colon más débil. El microbioma tiene que ver en esto. El uso de AINES, corticoides, puede aumentar el riesgo de diverticulitis. Como les dije, las enfermedades de tejido conectivo. Y protectores, esto que está aquí: comer fibra. Si usted desayunó hoy hojaldra y salchicha, o un emparedado y no había fruta, no comió fibra. Eso no es comer normal. Comer normal es que se comió el emparedado, pero comió fruta, o comió avena, que tiene fibra. Si usted almorzó ahorita un emparedado de un club sándwich con papa, pero no hay ensalada, ¿comió fibra? No. Si usted cena ahorita y se va, y su mamá es del interior y le hace unos patacones con un pollito, ¿y hay ensalada? No. Y ese es su día a día desde los 15 años. Cuando usted tiene 50 años tiene divertículos. Y eso es lo que pasa, que nosotros los panameños tenemos un concepto errado de comida normal. Los pacientes me lo preguntan: doctor, ¿ya puedo regresar a comer normal después que los opero? ¿Cómo comer normal? Comer como panameño. Pero espérate, si el panameño no come con vegetales y frutas, tú estás aquí por eso. Tú tienes que cambiar tu normalidad alterada. Entonces, la comida del panameño es como cuando usted va por el paño del corredor. Eso es ilegal. En cualquier país usted va preso. Pero en Panamá, usted le pasa al policía al lado y él no le dice nada, porque lo hemos creado como algo normal, ¿verdad? Esa es nuestra cultura. Por esa cultura de no comer vegetales y fruta en el plato de comida, hacen que la coloproctología sea una de las subespecialidades quirúrgicas que más paciente usted ve, más gana. ¿Ok? Entonces, el dolor abdominal generalmente es del lado izquierdo, donde está el sigmoides.
Si está complicado puede dar síntomas urinarios, fiebre, va a tener rebote, como si fuera una apendicitis, pero del lado contrario, con defensa. Entonces hay varias presentaciones, los que no tienen síntomas, los que están complicados. Los complicados pueden tener una complicación aguda, pueden tener una complicación crónica con fístula o pueden tener sangrado. Y están los que no están complicados pero tienen síntomas como si fuera un síndrome de intestino irritable, y son síntomas similares al síndrome de intestino irritable, y estos son los pacientes que no hay que darle antibiótico. ¿Ok? Estos se manejan de otra forma, se manejan con mejorándole la flora bacteriana, ¿verdad? Porque se manejan como un síndrome de intestino irritable. Entonces está la clasificación Hinchi, que es la más conocida, que es una clasificación que generalmente era intraoperatoria y ahora la han traspasado la han extrapolado a una clasificación tomográfica. Entonces es esta. Hinchi 1A tiene una inflamación. Hay un Hinchi 0, que es el que no tiene inflamación en la tomografía, nada más tiene los divertículos, pero le duele, tiene síntomas, como si fuera un colon irritable. Ese es un Hinchi 0, ese no le da antibiótico. Hinchi 1A tiene inflamación. Si tiene más de 12.000 de glóbulos blancos, hay que darle antibiótico. Tiene menos de 12.000, algunos no le dan antibióticos. Solo tiene inflamación. Hinchi 1B tiene pus alrededor, tiene absceso. Ese ya está complicado. De aquí para acá está complicado. Hinchi 2 tiene un absceso, no está cerca del sigmoide, está a la distancia, en la pelvis o está en otro lado, o está microperforado, tiene burbujitas de aire, pero solo el dolor está localizado ahí. Está distendido, pero no está perforado totalmente. Entonces ese paciente, en la tomografía no se le sale el contraste intraluminal, entonces ese paciente se maneja conservadoramente todavía. Los Hinchi 3 y 4 ya tienen peritonitis y estos hay que operarlos de urgencia. Los que tienen absceso hay que llevarlos a cirugía electiva, si el paciente quiere, porque tiene 50% que le vuelva a dar esto. Si el paciente no quiere, es decisión del paciente. Está la clasificación endoscópica, que te dice si el paciente tiene complicaciones como que el colon no distiende, tiene rigidez de la pared porque se siente como estrecho, está estenótico, hay pus, sangra. Entonces esos son puntajes que te dan 4 puntos, los vas sumando si tiene más de 15 orificios diverticulares por segmento, si está del lado derecho o izquierdo, si hay inflamación solo con edema e hiperemia o si hay una inflamación más extensa, y eso te va dando punta. Y el DICAT 3, que es el que tiene más de 7 puntos, probablemente es el que se recomienda hacer una cirugía electiva. Entonces el diagnóstico de una diverticulitis, primero hay que ver si no está complicada o no. Te está pensando que tiene una diverticulitis, alguien de 55 años, dolor infusíliaca derecha, hace 5 años le hicieron una colonoscopia y le dijeron que tenía divertículo, y le llega a usted por un dolor de hace 2 días en fosíliaca izquierda, usted le hace el laboratorio, tiene leucocitosis de 15.000 con neutrofilia, ¿verdad? Y todo lo demás está normal, y usted le hace una radiografía de abdomen, no tiene aire libre diafragmático, le hace una tomografía, se ve que tiene una diverticulitis Hinchi 1A. Llama al cirujano general y el cirujano general decide que lo va a hospitalizar. Se hospitaliza, se da manejo médico. ¿Y cuál es el manejo médico en ese caso? Bueno, depende del Hinchi. El egreso hospitalario por diverticulitis ha ido aumentando con el tiempo, pero las cirugías por perforaciones se han mantenido. Entonces, generalmente si es una diverticulitis leve, el riesgo que le vuelva a dar un episodio de nuevo es de un 20%. Entonces, esos pacientes generalmente se tratan sin manejo médico. Pero si el paciente ya recurre, entonces uno le puede ir hablando si la recurrencia es muy frecuente o son múltiples las recurrencias y la calidad de vida del paciente es mala, probablemente de una cirugía electiva. El primer episodio es el episodio más severo de la diverticulitis. O sea, teóricamente, si a mí me dio una diverticulitis Hinchi 2, si me va a recurrir, me va a recurrir a una diverticulitis más leve. Eso es lo que dice la teoría, pero hay unos estudios que hablan que hasta el 50% vuelta y repite con absceso. Entonces, esos abscesos, los Hinchi 2, generalmente van a cirugía electiva. Entonces, el tratamiento depende del score del Hinchi. Si es una diverticulitis no complicada, un Hinchi 0,
¿verdad? El tratamiento es, no se evita el uso rutinario de antibióticos, solo en los pacientes inmunocomprometidos, y se da una dieta líquida gradualmente. Cuando va mejorando, se le va progresando una dieta blanda, y después al mes el paciente se le tiene que mandar a una nutricionista una dieta con fibra. Los complicados, que los que tienen absceso, los 2 y los 1B, a esos hay que darle antibióticos porque tienen absceso, y valorar el drenaje percutáneo del absceso por radiología intervencionista. Los Hinchi 3 y 4 generalmente van a cirugía de resección del colon y queda a criterio del cirujano si lo anastomosa o no lo anastomosa. Cuando se trata de un sangrado diverticular, si se maneja como un sangrado digestivo bajo, si está inestable, probablemente hay que tratar de hacerlo por radiología intervencionista, una embolización para ver si se detiene el sangrado y llevarlo a una cirugía electiva. Si eso no se puede, entonces hay que hacer una cirugía de urgencia. Y los pacientes que tienen una diverticulitis no complicada pero que les genera dolor, síntomas, hay que incrementar la fibra, reducir la carne roja, hacer más ejercicio, mejorar el peso, probablemente el uso de aminosalicilatos y rifaximina, porque tiene algo de la microbiota ahí alterado. Entonces el Hinchi 1A, que no tiene absceso, se le puede dar, si está en buenas condiciones, tratamiento oral con antibiótico. El Hinchi, el que tiene absceso, que es el 2 o el 1B, es drenaje percutáneo, y a este son estudios a favor de la cirugía electiva, a favor de vigilarlo porque mejoraron con el tiempo, versus hay estudios que están a favor de la cirugía, ya que más del 50% recurren a pesar del drenaje. Entonces hay estudios encontrados, y las nuevas guías de enfermedad diverticular hablan de que los hinchis con abscesos se llevan a cirugía electiva. Eso sí, el paciente quiere. El lavado laparoscópico en Hinchi 3, que es hacer una laparoscopia diagnóstica y hacerle un lavado sin resección, no está indicado. Lo que está indicado es hacer una resección y decidir si le dejo una colostomía o si lo anastomoso con o sin ileostomía de protección. El lavado laparoscópico ha sido cuestión de debate en varios congresos por múltiples estudios que se han tenido que detener porque han puesto en peligro la vida de los pacientes observados. Entonces, por lo tanto, es muy difícil hacer estudios en estos, y por lo tanto se han detenido. En Hinchi 3 hay muchos estudios que están a favor de resecar el colon que está perforado y anastomosarlo, pero eso queda mucho a criterio del cirujano. Y en Hinchi 4, cuando hay heces afuera y hay abundantes, no hay tanto debate en la colostomía. Entonces este es un paciente con una colonoscopia luego de una diverticulitis. Entonces aquí podemos ver, este es el orificio apendicular, este es el intestino delgado, el ilion, colon ascendente, ángulo hepático, colon transverso, que se ve triangular en la colonoscopia. Ahí hay un pequeño pólipo que se le quitó. Ese se ve triangular así, como una casita triangular, el transverso, y el descendente se ve redondo, y el sigmoide se ve en las aútreas predominantes, como aquí. Y aquí vemos que había pus en uno de los divertículos que se había perforado, y todo ese segmento está inflamado. Este paciente tenía un DICA por arriba de 7, estaba con síntomas, era una mujer, y se le llevó a una cirugía electiva. Esto es cuando ya se operan, cómo se ve la anastomosis ya realizada en este tiene un pólipo, y ahí se le quita ese pólipo con el asa, y ahí se ve la anastomosis. ¿Ven las grapas? Ahí se ve la anastomosis. Eso que ven ahí es la anastomosis. Este es un paciente con una fístula del colon a la vejiga, que es una complicación tardía. Generalmente es más frecuente en hombres que en mujeres. Las mujeres no hacen tantas fístulas colovesicales porque tienen el útero, pero cuando están histerectomizadas, ya están adultas mayores,
están predispuestas a fístulas colovesicales y colovaginales, ya no tienen el útero que las protege. Ahí se ve el ureter izquierdo. Este es el pedículo de la sigmoidea, se corta, en ese tiempo lo cortábamos con una engrapadora, ahora le ponemos clips, y se reseca el muñón del recto, que se ve inflamado ahí, ya se había desmontado el colon pegado a la vejiga, que fue la parte inicial de la cirugía, se corta con una engrapadora, se hace lo de la anastomosis circular, la prueba neumática, negativa. Esta es una diverticulitis con pus, aquí ven pus y algo de heces, corredera parietocólica izquierda, estamos entrando al hueco pélvico, ahí se ven heces contenidas con pus. Esta es la corredera parietocólica, todo está más friable, sangran, es más difícil. Y ahí se está liberando el ángulo esplénico, estamos yendo como de la parte fácil, ya que la pus está hacia la pelvis. ¿Verdad? Esta era una paciente que estaba con un hinchi, podríamos decir un hinchi 3, 4, era más 4 que 3, porque había heces. Ven que tiene pus fibrina, aquí se va a la parte medial, donde se busca el pedículo y el ureter, se busca el pedículo sigmoideo y se busca el ureter. Ahí debemos ver ahorita el ureter que debe reptar, y ahí está el pedículo, ya la arteria y la vena. Hacemos la recesión con esa engrapadora vascular, que no debe sangrar porque los clips son para vasos, y se diseca entonces el recto, que es la parte, ahí se ve el ureter, la parte más difícil, el recto. Ven cómo está todo inflamado, y ese recto todo inflamado no sería buena idea anastomosarlo, porque eso se siente duro, acartonado, inflamado. Entonces anastomosarlo en ese momento no. Entonces esa paciente lo que hicimos fue una colostomía, cortamos ahí, liberamos el colon y exteriosamos y hacemos una colostomía final, se le deja un drenaje. Y esa paciente, ahí está la colostomía, como se hizo laparoscópico, después se le reconectó la colostomía laparoscópica. Y todo lo que podemos hacer con laparoscópico se puede hacer con el robot. Esta es una diverticulitis, lo mismo, como no está tan inflamada, esta es una diverticulitis recurrente. Ahí vemos el pedículo. Con el robot no hay que usar tantas grapas porque él tiene un dispositivo de energía muy bueno. Eso que ven verde ahí es el ureter que se le puso, verde inoceanina para no lesionar el ureter, y se libera todo el lado izquierdo con el robot. Ven que el robot roticula el ganchito, es la ventaja que tiene el robot que parecen dedos, ¿no? Roticulan como los dedos nuestros, 270 grados, roticula y se ve el ureter que va allá. Estamos por acá cerca del recto para cortar, ¿no? Y ahí estamos disecando ya la unión recto-sigmoidea, donde no están los divertículos. En ese momento no había engrapadora robótica, lo hicimos con esta engrapadora laparoscópica, pero hay engrapadora robótica. Se reseca, se hace la prueba neumática del muñón y se hace lo mismo, la anastomosis. Pero aquí ya son videos más actualizados ya con verde indocianina. ¿Ven? Se hace la anastomosis, se pone el verde indocianina de perfusión intravenoso, que debe llegar en menos de 30 segundos a la anastomosis. Se hace la prueba neumática y se pone el modo de verde indocianina y se ve que el colon pinta verde, o sea que tiene buena perfusión, esa anastomosis está bien perfundida. La prueba neumática es negativa. Podemos hacer una visión con la cámara laparoscópica intranal y vemos la anastomosis y le ponemos verde indocianina de nuevo y se ve la anastomosis, ¿no? Entonces, en conclusión, casi todos nosotros vamos a tener divertículos, para no decir todos. Es una enfermedad muy común, es costosa, es mórbida, la cirugía cada vez va en descenso, hay que discutirlo con el paciente y el manejo es individualizado. Y como dicen ahí, la cirugía electiva debe ser decidida caso a caso, no por el número de episodios. No es que porque a mí me dio 5 episodios, uno a los 20 años, otro a los 40 años, otro a los 50, otro a los 70 y ahora me dio uno a los 80, ya me van a operar a los 80 porque le han dado 5 episodios, no. Pero si a mí a los 45 años me dan 3 episodios en menos de 3 meses y los 3 episodios me llevaron al hospital, probablemente ese es un paciente con menos episodios, pero quizás a mí sí me tengan que operar versus el que le dio 5 episodios. O sea que no tiene nada que ver con los episodios, tiene que ver qué tan
mórbido está el paciente, qué tantos cambios tiene en la anatomía del colon, las inflamaciones que le están dando los divertículos, qué comorbilidades tiene el paciente. Si es un paciente que usa corticoide y le dio un episodio de diverticulitis porque le vuelve a dar otro episodio de diverticulitis tomando corticoide, está inmunosuprimido. Esas inflamaciones con infección, con riesgo de perforación, son más peligrosas en alguien que está inmunosuprimido. Entonces quizás en los inmunosuprimidos un primer episodio ya es indicación de desinflamarlo y llevarlo a una cirugía electiva. La anastomosis primaria debe ser considerada en Hinchey 3, y eso está a criterio. Lavado laparoscópico no está recomendado como manejo de la diverticulitis, y la mayoría de las complicaciones más severas ocurren en el primer episodio de una diverticulitis. Entonces, esto era lo que yo le traía a ustedes para hoy. Si nadie tiene ninguna duda o comentario, nos vemos en la próxima clase. Gracias.